Ya que está Juan Raúl ahí, buenas tardes, Juan Raúl. Buenas tardes, un gran gusto estar con ustedes nuevamente. Bayard, y ayer te la dejo picando ahí porque es posible que no lo hayas visto el programa, seguramente, pero habló sobre el tema Mercosur y hoy hay una advertencia del Mercosur bastante complicada. Bueno, te la dejo a vos. A mí me da mucha pena cuando se quieren sobresimplificar los problemas porque se subestima a la gente. Hoy yo estaba viendo los noticieros, por eso yo valoro tanto los esfuerzos de los medios de alternativa. Estaba viendo uno de los noticieros nacionales y apareció un experto en comercio exterior, la menor idea de quién es. Ahora, el argumento que hacía es: Uruguay necesita exportar, que es el argumento del gobierno. Entonces, si necesitamos exportar, ¿qué más queremos que acordar con China, Australia y Nueva Zelanda? Sí, pero es toda una fantasía, una cortina de humo. ¿La gente no recuerda acaso que en el año 2020 se dijo que el Tratado de Libre Comercio con China estaba pronto para antes de fin de año? En el 2020. Después se dijo que era culpa de la Sí. pandemia. No hubo ningún acuerdo internacional que se interrumpiera por pandemia. Bueno, a fines del 21. Después dijeron que antes del 31 de diciembre del 22 estaba todo pronto. Estamos en noviembre. Yo les adelanto a los oyentes y a los que nos estén viendo y escuchando, no se hagan ilusiones, porque no hay nada con China. Hay un compatriota que trabaja en el Ministerio de Comercio Internacional de China y yo hablé con él el otro día, lo conocí porque yo tuve el privilegio, mirá la suerte que he tenido en la vida, de presidir la primer delegación uruguaya que viajó a la República Popular China. Y el presidente Sanguinetti había hecho una delegación muy multipartidaria para establecer relaciones diplomáticas. Y las vueltas de la vía la presidía yo, pero le integraba a Reinaldo Gargano, que después fue canciller, y le integraba Luis Hierro López, que después fue vicepresidente de la República. Yo quedé chiquito ahí, pero bueno, aquella delegación la presidí. Y los chinos hice una maestría yo, es raro, ¿no? Pero hice una maestría sobre las relaciones internacionales y comerciales de China. Es una historia milenaria. En un mundo lleno de murallas de la Edad Media construidas para defender, la muralla china, que es la única obra humana que ven los astronautas desde la órbita, fue construida para comerciar, no para dividir, ni separar, ni atacar, ni evitar ataques. Entonces, sí sabrán los chinos de estos. Pero alguien puede pensar que por un tratado de libre comercio con Uruguay, que tiene una población de 3 millones de habitantes, un volumen de producción que nos llega al 0 punto algo por ciento del total del Producto Bruto Interno de América Latina, China se va a pelear con Brasil y con Argentina, por ejemplo, que son mercados más grandes. ¿Cuál es la desventaja para Uruguay, China y Rusia? Sudáfrica no está también. Y Sudáfrica, perdón, me olvidé, la S final es de Sudáfrica, la R primera es de Rusia. Cuando uno piensa ese volumen de zona de libre comercio, y China se va a pelear con Brasil porque Uruguay quiere negociar un tratado de libre comercio. Bueno, yo a los hechos me remito. Hace 4 años, perdón, 2 años y medio nos vienen bicicleteando con la idea de que la semana que viene se firme. Esto de Australia y Nueva Zelanda es otra cortina de humo que tiene más que ver con lo que está ocurriendo con el ex jefe de la custodia presidencial que con el comercio internacional. Léase una gran cortina de humo. Porque, de vuelta, ni Nueva Zelanda, ni Australia se van a pelear con los grandes mercados. Brasil tiene, Bolsonaro mediante y todo, aguantó hasta los 4 años Bolsonaro, el 50% del Producto Bruto Interno de toda América Latina. Y estos grandes mercados, tanto de exportación como de importación, van a pelearse con estos países por el Uruguay.
¿no es lo mejor llevarnos bien con nuestros vecinos y decir, a ver, negociemos todos juntos, un tratado que nos sirva a todos? Creo que todas estas cortinas de humo pueden haber arrancado por inexperiencia. El actual canciller, además, viaja él solo. No viaja con la ministra de Economía, no viaja con la Dirección de Comercio Exterior, que es la que tiene competencia en el tema y que no depende de Cancillería, sino del Ministerio de Economía. Nos estamos peleando con la región cuando estamos ejerciendo la presidencia pro tempore. ¿Qué posibilidad más linda para haber utilizado esa presidencia pro tempore que se acaba el martes, 6 meses sin hacer nada? Bueno, qué oportunidad más linda nos perdimos de que eso nos hubiera servido para acercarnos a nuestros vecinos. Ahora que hay un presidente con va a haber un presidente con una vocación internacional muy grande en Brasil, como es Lula. Lula, además, con una minoría parlamentaria que lo va a forzar a que toda su gestión se dedique a lo que depende de él solo, a lo que no requiera ley. Entonces, la política internacional, el comercio internacional van a ser el eje de la nueva administración, así como los primeros 2 gobiernos de Lula, su eje precisaba mayorías parlamentarias y lograron sacar a 40 millones de brasileros de una situación de pobreza extrema. Bueno, yo qué sé, estamos viviendo un momento muy triste, ¿no? Yo escribo en una revista los viernes y todos los viernes, escriba de lo que escriba, pongo. Y el Tratado de Libre Comercio no era el año pasado con China. ¿Qué pasó? Y nos siguen vendiendo estas cortinas de humo. Y da la caso, ¿qué es lo que ocurrió realmente? ¿Hasta dónde llegaron las negociaciones? No hubo negociaciones. Lo que hubo fue la entrega de un documento donde Uruguay solicita integrar la Alianza del Pacífico. Dicho sea de paso, hay países en la región que integran la Alianza para el Pacífico. Tenemos que ir hasta Australia para pedir para ingresar. El presidente pro tempore en este momento es Perú. Hasta hace 20 días era México. Y nosotros nos vamos al otro extremo del mundo. Yo lo digo con total franqueza, yo sé que suena muy duro, pero esto es una gran cortina de humo para disimular lo que sí está generando noticias, porque lo que no nos dicen es que estando el canciller Bustillo en Australia, la televisión de lo único que le preguntó fue del caso Astesiano. La televisión local de Australia a Bustillo no le preguntó por el Tratado de Libre Comercio, ni si querían hacer o no querían hacer. Uruguay es un país que en términos comerciales se conoce con el nombre de tomador de precios. Es decir, ni produce para exportar lo suficiente como para incidir en la oferta, ni importa y consume lo suficiente como para incidir en la demanda. Por lo tanto, toma los precios internacionales. Cuando le sirve, se mete, cuando no le sirve, no. Ahora, Uruguay, aliado con Brasil, aliado con Argentina, asociado, como está el Mercosur, con Chile, que es la gran boca de salida de América Latina hacia el Pacífico, que es, por cierto, el océano comercial por naturaleza desde tiempo inmemorial. Pero bueno, lamentablemente seguimos en lo mismo, ¿no? Y yo creo que hoy entonces el tema de Astesiano en estos momentos empieza, mientras que nosotros conversamos, a sesionar la Cámara de Diputados para tratar una cuestión de fuero sobre este tema. Creo que no es un tema exclusivamente político. Te escuché ayer o anteayer en Telesur. Ah, sí, me llamaron de Telesur para preguntarme por lo mismo. Pero claro, es muy raro porque el presidente lo califica de que estamos dando manija. Y en realidad la cortina de humo es la del otro lado. No es que nosotros queremos hablar de política y no de comercio. Es que con este desprestigio, lo dijo el contador Astori en las primeras declaraciones que da, se las dio a Canal 2 hace un par de días,
este desprestigio internacional que ha implicado el caso Astesiano, bueno, yo como vivo de la información, me prendo de la CNN en español, no me gustan el contenido, el enfoque que le dan a las noticias, pero veo CNN en español, televisión española, radio y televisión italiana, el canal de noticias que ahora inventó DirecTV, que se llama DNews. Bueno, todos esos empiezan el noticiero con Uruguay, pero no hablando del Tratado de Libre Comercio con China, hablando del gran negocio y la corrupción que se instaló en la torre ejecutiva, primero con la venta de pasaportes y después, bueno, todos los días, como dijo el contador Astor, es una caja de sorpresa, todos los días sale algo nuevo. Y a mí me duele mucho más porque ahora que estamos en pleno mundial y que mañana juega Uruguay, el deporte está en el ADN nacional, ¿verdad? Y de alguna manera a mí me duele mucho porque yo pienso que la democracia, la tolerancia, el diálogo, una oposición que apuntala institucionalmente al gobierno, bueno, todo eso está en el ADN nacional. Ahora, para que la oposición apuntale al gobierno, el gobierno se tiene que dejar apuntalar. Pero si en medio de esta crisis el presidente le pide a la fiscal de que los audios suyos no integren el expediente, ¿y por qué? ¿Qué dijo que no podemos saber todos? Cuanto más sepamos, mejor disposición vamos a tener de ayudarlo si es inocente. Me da la impresión, sinceramente, que estamos gobernados por una agencia de publicidad. Y este asesor de imagen que tiene el presidente, Durán Barba, ecuatoriano, valga la redundancia con la barba, tiene un manual de cómo enfrentar estas situaciones de crisis que el presidente, perdón que lo diga, pero casi que de humor infantil viene siguiendo paso a paso. Yo me enteré hoy, no sabía, no me dedico al marketing, a la imagen de los presidentes, pero me enteré hoy que, por ejemplo, una de las primeras recomendaciones, no hecha a la calle, sino en el manualcito de él, ¿no? Lo que entrega cuando se firma el contrato, lo que es para consumo de todos, dice que cuando la situación se pone difícil, el presidente tiene que mostrar mucha distracción. Y agrega textualmente, si es posible, aparecer sin afeitarse, como que es una cosa cotidiana de todos los días, hoy no me preocupé demasiado. O sea que tiene la barba porque se lo dijo la agencia. Parece mentira, hay cosas que la realidad supera la ficción. Yo cuando lo leí, porque me lo había comentado un amigo, hoy de mañana no podía creer, ¿no? Y aparece así Juan con la barba Raúl, de 2 días, canchereando a los periodistas. a mí me dijeron que saliera pelado en Andares. Yo me mantengo pelado. Y a mí me dijeron que salga gordo y por eso. Bueno, pero estoy adelgazando, estoy tratando de adelgazar. Pero, y esa manera de cancherear a los periodistas, ¿no? Cuando le hacen una pregunta que lo pone en una situación incómoda, dice, para un poquito, ¿viste? A mí conmigo no, porque, ¿viste? Vos me conocés, yo... Pero yo digo, si un presidente, en vez de dirigirse a él como señor presidente, le dice, che, Cuquito, Pompita, vos que me conocés a mí, que trabajo en Canal Tal, de no sé cuánto, lo sacan de la conferencia de prensa. Es una falta de respeto institucional tremenda. Yo quiero ver al presidente institucionalmente presidente, parado sobre los hechos y diciendo, primero, yo no tengo sobre mí nada que ocultar. Si hay audios míos, que sean los que integren la primera foja del expediente. Pero él dice, no, lo que diga la justicia. Pero le dice a la justicia que no pueden publicar sus audios. Realmente yo espero que la sesión de hoy sea una sesión de tolerancia, sea una sesión de respeto. Hay otra premisa de Durán Barba que dice que
siempre la culpa la tiene el gobierno anterior. Y a la calle no se le puede, ni a la calle, ni a Heber, ni a Bustillo, no se les puede preguntar la hora que nos dicen, no, la culpa era de Bonomi, era del gobierno anterior. Con este caso hicieron lo mismo. Cuando apareció lo de la venta de pasaportes y aparece involucrado nada más ni nada menos que el cónsul en Moscú, dicen, bueno, pero fue nombrado con el gobierno anterior. Yo me dediqué un par de días a rastrear un poco la información sobre todo esto. Durante el gobierno anterior, el gobierno del Frente Amplio, concretamente durante la administración Mujica, ingresó al ministerio este cónsul. Pero encontré una cosa muy interesante, ¿no? La universidad donde él estudió, la ORT, en junio del 2011 saca un comunicado de prensa. Basta googlear que aparece. Un comunicado de prensa de junio del 2011 de la ORT felicitando al Poder Ejecutivo por la transparencia del concurso de oposición y méritos, a raíz del cual, dice la ORT, ingresó nuestro ex alumno fulano de tal, el cónsul que ahora está formalizado. Después, durante el gobierno de Mujica, él no sale al exterior. Va los 2 años que manda la ley. Yo esa ley la conozco bien porque la hice en su momento. La ley manda que durante 2 años reciban una formación interna del ministerio en el Instituto Artigas. Lo cumplió hasta el año 2013. Y justo antes de asumir el presidente Tabaré Vázquez, no se le designa cónsul en Rusia, que es un cargo que tiene rango de ministro consejero, sino cónsul de distrito en Moscú, que es un cargo correspondiente a su rango de tercer secretario. Y cuando asume Tabaré Vázquez, aparece un episodio ya muy turbio, hecho por este mismo cónsul, que es que una familia de la India, a la cual el consulado uruguayo en India le había negado la visa. Después había ido a 5 consulados en el exterior y le negaron la visa. Entonces va a Moscú y este joven funcionario le da la visa a toda la familia sin pedir autorización a Cancillería. A raíz de eso, el gobierno de Tabaré Vázquez inicia una investigación, como consecuencia de la investigación le inicia un sumario, como consecuencia del sumario lo separa del cargo con mitad del sueldo, y en ese momento, y a nadie del gobierno siguiente, que fue cuando él regresó, se le ocurrió pensar que había algo raro. Pidió licencia sin goce de sueldo por el máximo al que está habilitado por ley, que son 2 años. Es decir, él vivió de sus negocios con los pasaportes durante 2 años en Moscú sin recibir un centavo del gobierno del Frente Amplio. Cuando termina el gobierno del Frente Amplio, él regresa al Uruguay y el día después que renuncia a Talvi, muchas casualidades, ¿no? El día después que renuncia a Talvi, este funcionario consular empieza a violar con la firma del ministro Bustillo todas las disposiciones legales. Le prorrogan su estadía en Montevideo, lo reasignan a donde había sido sumariado en la Dirección de Asuntos Consulares. Y en realidad, quien conozca un poco el funcionamiento del servicio exterior, sabrá que los funcionarios que están en Montevideo ruegan que pasen los 2 años que tienen que estar acá para salir al exterior, porque acá ganan el equivalente a, no llega a $200 y en pesos uruguayos. Viven de lo que han ahorrado durante mucho tiempo, incluso había una caja mutua donde los que estaban en el exterior aportaban para mantener a los funcionarios que estaban acá en Montevideo. Y sin embargo, nadie le pregunta, ¿pero usted no quiere realmente salir? Bueno, quédese entonces haciendo su tarea en pasaportes. Todas esas irregularidades violatorias de la ley ocurrieron bajo la presidencia de Lacalle y la administración de Bustillo. Y sin embargo, cuando salta todo y lo formalizan con una pena, con una prisión preventiva hasta el 4 de febrero, o sea, no está solamente formalizado, sino con prisión preventiva hasta febrero,
Y en ese momento el presidente dice, y la culpa la tiene el gobierno anterior que lo nombró. Yo creo que esto se está agotando, que hay que buscar eh, maneras de apoyar la institucionalidad. Si el presidente tiene alguna cuota de responsabilidad, la tiene que asumir y el sistema político actuará de acuerdo a ello. Y si no tiene ninguna, que ayude a demostrarlo, porque para ayudarlo, él se tiene que dejar ayudar. Yo creo que este hecho es un hecho, sin duda, sin precedentes desde que retornamos a la democracia. Y yo creo que sin precedentes en la historia Y del país. antes, No, yo no eso yo te lo recuerdo. preguntaría, antes tampoco yo lo recuerdo. Por ejemplo, mi padre, cuando creció de ser un dirigente que lo conocían internamente en su partido a una figura nacional, fue por las denuncias que hizo contra la corrupción, ¿no? Una sucesión de interpelaciones que costaron la cabeza a veces de gabinetes enteros. Pero antes de hacer la interpelación, y esto ocurrió mucho, por ejemplo, durante el gobierno del general Gestido, que era un hombre honrado y un hombre de bien. Se podrá haber equivocado, podrá haber confiado en gente que no había que confiar. Entonces, mi viejo iba y le decía, presidente, tengo estas pruebas contra tal ministro. Y si el presidente las consideraba válidas, no había interpelación porque el presidente hacía volar al ministro y se evitaba el escándalo, ¿no? Después vino Pacheco y ni siquiera lo recibía, había interpelación, y así cayeron, bueno, Cersoso, Acosta y Lara, el jefe de policía Sina Fernández, Peirano Facio, etcétera, 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 etcétera. Pero un escándalo de esta magnitud, donde aparezca involucrado el círculo más íntimo del presidente, donde se instale en la casa de gobierno una, una oficina de comercialización del crimen organizado a niveles tremendos. La mafia rusa no es cualquier cosa. Y bueno, y hay otras cosas que yo creo que el sistema político merece una respuesta. Yo muy modestamente, desde mis columnitas y mis cosas, cuando el presidente de la República viajó a Colombia, la sede del narcotráfico y del lavado de dinero del mundo. En el narcotráfico hay países de origen, países de mediación y países de destino. De origen, Colombia, número uno. Ahora de destino también, lamentablemente. Bueno, y de lavado de dinero, ni que hablar. Cuando el presidente Lacalle viaja sin delegación, acompañado solamente por su canciller Bustillo y por su jefe de seguridad Astesiano, que dice que conocía muy poco. Fueron los tres solitos, ¿eh? A Colombia, después que Duque es electo presidente de la República, perdón, que el presidente actual, Petro, Gustavo Petro, Petro. ya era electo presidente y ni siquiera lo visita. Tiene una Pero reunión de... además un Duque que ningún expresidente vino con tan poca votos, salió con muchísima desaprobación. Duque se iba, no es que se iba porque perdió la elección, ni siquiera se presentó y anunció que se retiraba de la vida pública y de la vida política. Capaz que Duque no tiene nada que ver con esto, porque por lo que yo sé, le hicieron una visita de cortesía donde él aconsejó además que no dejaran de ver al presidente electo, y después los demás días nadie sabe qué hicieron. Yo ahí empecé a preguntarlo desde una revista, ¿y qué fueron a hacer? ¿Y por qué fueron tres personas nada más? ¿Por qué no fue la ministra de Economía? ¿Había algún tratado comercial ahora que están tan obsesionados con el comercio? ¿Fue una visita de condolencia al presidente que se retiraba de la vida política? ¿Vieron alguna autoridad del que el gobierno que estaba por asumir y que hoy ya está en funciones? No, no. Pero estaban Bustillo, el presidente y el jefe de seguridad. El presidente dice que le tenía muy poca confianza. Le tenía, decía mucho.
resulta que las mentiras tienen patas cortas, ¿no? Él dice, yo ni siquiera sabía que había estado preso, pero cuando fue preso era el chofer de la madre. Eh, ¿Cómo no voy a estar Sala. sorprendido? Dijo, el primer día, dijo, ¿cómo no voy a estar sorprendido si le confié lo más sagrado en un cargo muy importante? Al otro día dijo, no, cargo de importancia no, ninguna, porque yo no creo en la seguridad, yo por mí andaría solo. Eso son cosas de Tabaré Vázquez. O sea, hasta de que eligió a Astesiano de jefe de seguridad, la culpa la tiene Tabaré Vázquez. Me parece que el gobierno viene tirando demasiado la piolita y bueno, que el gobierno esté pasando un mal momento, es propio de los avatares de la vida. Ahora, se le está haciendo pasar un mal momento al Uruguay, se le está haciendo pasar un mal momento a la República institucionalmente, se está cortando cualquier amarra de comunicación y de diálogo tan indispensable en una democracia con la oposición. El otro día, por opinar, el intendente de Canelones, Orsi, fue tratado de manijero, que tampoco es una expresión que tenga que estar utilizando por más que quiera cancherear, no es una expresión presidencial. Que no dé manija, Orsi, que no dé manija, porque además él no usa usualmente, comúnmente ese tono, lo utilizó, es Durán Barba, es marketing Durán Barba. Lo que tiene no es barba de, Durán, de 2 días, tiene barba de Durán Barba. Salió Capicúa. Pero realmente creo, y creo, como dijo el contador Astori, y el viaje de disimulo a Australia y Nueva Zelanda es una demostración de ello, que se le está causando también un daño muy grande a las negociaciones internacionales en que se puede involucrar la República, porque hoy en día, antes los inversores, los países que se asociaban, se fijaban mucho en el grado inversor. Hoy se fijan mucho en la estabilidad democrática, porque cuando no hay estabilidad democrática no se hacen buenos negocios. Y la gente que se quiere asociar al Uruguay quiere hacer buenos negocios con nosotros. Además parece ilógico, Juan Raúl, que en un momento de crisis que sabés que dejaste cabos sueltos, en el acierto, el error por equivocación o por lo que fuere, partamos la base que es una equivocación, andan cabos sueltos por todos lados. ¿Es necesario que la oposición le esté reclamando, venía, arropate acá y vamos a discutir esto, a ver cómo salimos de esto? Porque no le hace bien a nadie. Sin Ah, embargo, sigue con esa soberbia de gurí, lo voy a decir yo, de gurí jetón. pero es que la expresión es esa, hay mucha soberbia. Sí, yo me hago cargo de tu definición porque es eh, cabal para el momento que estamos viviendo. Hasta el punto de vista de algunos miembros de la presidencia también, ¿no? Porque yo veo cómo tratan los periodistas o a quien le hacen pregunta incómoda, a vos te mató fulano, mecano, sultano. Esa no es la definición de cómo se discute de política y en política. Ya no estoy hablando de política versión A o versión para ponerle titular clase A. No, no, estoy hablando desde el punto de vista de una cancha de fútbol. No Sí, se trata así. absolutamente, absolutamente, absolutamente. Cuando la pregunta no es de agrado, él contesta de muy mal tono. Bueno, ayer, sin ir más lejos, hubo una periodista, la verdad es que yo no sé ni quién era ni qué le preguntó, sentí una voz femenina. Y él dice, che, podés callarte un poco, porque yo no te interrumpo cuando hablas, y vos, viste, si no, si te dejo seguir. No sé, me parece que se le rompió la brújula y que por el bien de todos, ojalá la encuentre, por el bien de todos. Gracias, Juan Raúl. Nos vemos el jueves que viene. Bueno, nos encontramos el jueves que viene, muchas gracias. Se viene Enrique Ortega Salinas de México. Adelante a la tanda y ya volvemos. Estamos en vivo y en directo para el país y el mundo.